Hay un momento en cada viaje en avión, en cada vuelo, en el que estoy sentado en mi sitio y de repente pienso, es imposible que esto despegue. Porque de repente todo eso parece una mudanza, parece un cruce en una calle de Bombay, con gente yendo y viniendo, parece el día antes en casa de los McAllister, cuando se dejan a Macaulay Culkin en casa, porque están muy nerviosos y acelerados con un viaje. La gente deja de respetar, se ponen muy nerviosos, uno te atropella, el otro bloquea todo el pasillo, uno se vuelve absolutamente loco porque no puede dejar su maleta justo encima de su asiento, un bebé vomita, faltan por entrar 87 personas que están todavía esperando en la entrada y se asoman y meten presión, aparece alguien que quiere ir de repente al cuarto de baño porque no ha podido ir en las 7 horas antes que hay que estar ahí esperando y va ahí como un salmón a contracorriente por el pasillo, apartando a unos y a otros. Una azafata se pone a discutir con dos matrimonios que necesitan ir juntos en un viaje de apenas hora y media. Y es entonces cuando, sentado en mi sitio, pienso, nos van a mandar a casa. No salimos de aquí. Nos mandan bajar del avión y cada uno a su casita. Mira, lo intentamos, pero fue imposible. Mucho lío, mucho follón, mucho jaleo. Volved la semana que viene. Pero luego, de manera casi milagrosa y generalmente incluso a tiempo, en el último instante, las cosas se asientan, el pasillo se desbloquea y cada uno finalmente logra ponerse el cinturón de seguridad. Y no solo eso, incluso despega el avión y es más, vuela. Incluso llega a sitios lejanos. Y así es como veo muchas relaciones, la verdad. Parece que eso es imposible que salga adelante, que no hay espacio para tantas necesidades distintas y apremiantes. Cada pasajero a bordo quiere una cosa diferente y la necesita. Y de forma milagrosa, despega, vuela y llega a sitios lejanos. Y no deja de sorprenderme esto cada vez que vuelo y que hablo con alguien de amor. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Marta Jiménez Serrano. Marta es escritora y es la autora del libro No todo el mundo, en el que explora todos estos temas, y con ella vamos a hablar sobre de qué hablamos cuando hablamos de amor. Y mientras nos tomamos un Seagrams tónica ya de primavera, charlaremos sobre libros, sobre historias, sobre relaciones, vidas que se cruzan y mucho, mucho más. Y pronto anunciaremos cosas. Así que permanezcan en sus asientos y disfruten del vuelo. ¿Cómo estás, Marta? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí, en este hotel tan bonito. Bueno, ya tenía muchas ganas de que vinieras. Habíamos coincidido ya varias veces, ya nos conocemos. He estado en alguna de tus presentaciones y tenía muchas ganas de hablar de tu nuevísimo libro, No todo el mundo. Así que has escrito un libro sobre eso que llamamos amor, Marta. Lo he intentado, por lo menos, ¿no? Sobre el amor, sobre el desamor y sobre todas esas otras palabras que están dentro de la palabra amor, ¿no? La culpa, los celos, la inseguridad. Yo creo que llamamos amor a muchas cosas, ¿no? Es una palabra que se nos ha quedado un poco grande. Y bueno, he intentado explorar el amor, pero también todos esos otros sentimientos que están ahí dentro. Mira, pues me viene a la cabeza ahora una cosa que vi otro día, un extracto de una entrevista de Larry David que decía: lo bueno no es divertido. Uh-huh. Los malos pensamientos, en cambio, Uh-huh. son divertidos o interesantes porque no los expresamos, Uh-huh. no salen a veces en las conversaciones. Y habla por un ejemplo de ir a dar el pésame a alguien, ¿no? Uh-huh. Que es algo
incómodo, no sabes qué decir, estás como por dentro diciendo, a ver qué digo, que no parezca una obviedad, cómo lo hago para animar, pero estás como dándole vueltas. Y en el fondo eso es uno de esos pensamientos incómodos que todo el mundo tenemos, ¿no? Dime qué escribo a no sé quién que ahora lo está pasando mal, ¿qué pongo? Y habla de eso, ¿no? Entonces, este libro también habla de todas esas cosas, lo que tú acabas de decir, ¿no? De celos, dudas, intimidades, las inseguridades, los lugares comunes que nadie reconoce, esos momentos de diferencia de clase, de un montón de temas que son muy interesantes, la verdad. Sí, yo creo que estamos todo el rato como pensando lo que debería ser, ¿no? Ay, es que yo debería ser más seguro, menos celoso, más... Es que esta relación debería ser no sé cómo, es que yo debería entender de otra manera. Y creo que entre lo que debería ser y lo que realmente es, ¿no? Ahí es donde se están jugando muchas cosas en las relaciones. Yo he intentado como explorar ese espacio porque está eso que debería ser y luego al final pues las cosas se caen por su propio peso en una dirección o en la otra, ¿no? Porque a veces también queremos ser como más guays de lo que somos y menos comprometidos de lo que somos y luego en realidad lo que queremos es estar con la pareja en el sofá con una manta, ¿no? Entonces creo que tenemos esa idea de lo que deberíamos ser que entra mucho en juego en las relaciones de pareja y me parece tierno ver cómo esa idea se derrumba ante lo que realmente es, ¿no? Pues te voy a confesar que me acerqué al libro con cierta cautela, porque generalmente los libros que tratan el tema de amor en la gran ciudad, que aquí también se habla mucho ¿no? del amor en una ciudad, tienden a resultarme un poco a veces forzados ciertos asuntos, ¿no? El de querer dar una imagen de dominar un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de relacionarse, en definitiva. Y a veces como que eso está por encima de otros temas y la gente se pierde a veces en unas batallas cosméticas o en unos términos o en unos conceptos que a veces es querer ir... No hay nada más antiguo que querer ser muy moderno. Entonces, a veces me ocurre eso. Y este libro trata de esos temas y al mismo tiempo de una forma muy elegante y sin perder sutileza, sin perder profundidad a los personajes, a los protagonistas. Y eso creo que no mucha gente lo consigue, si te soy sincero. Bueno, muchas gracias. La verdad es que para bien y para mal, y me alegro de que lo valores, pero he pasado mucho de las modas, ¿no? Yo he escrito de esto porque me interesaba, pero pasa un poco a veces ahora, ¿no? Estos libros llenos como de... Pasa mucho con los libros sobre el pasado, pero como llenos de marcas y de juguetes y de cosas para que nos reconozcamos, ¿no? Todo el mundo, mucha gente, ¿no? Cuando lee la contraportada y esto del amor y no sé qué, me dice como el amor en los tiempos de Tinder o qué es esto, ¿no? Exacto. Y es como, en realidad, o sea, bueno, hay alguna mención a Tinder porque ahí está Tinder, ¿no? Pero no me interesaba nada como coger los 4 elementos de la modita y meterlos en el libro. Lo he escrito desde otro lado y si conecta con el lector, pues tanto mejor, ¿no? Pero... soy muy incapaz de pensar en el lector cuando estoy escribiendo. Quiero decir, escribo lo que yo creo que tiene sentido, lo que yo desde mi perspectiva me está interesando y que luego conecte con el lector, pues es un regalo, ¿no? Pero es un regalo que viene después. Es que eso es tremendo, ¿eh? Cuando te cruzas con lo de el amor 2.0 o amor sin pelos en la lengua o algo de amor en los tiempos del Tinder que... No sé, yo corro en la dirección opuesta cuando veo esas cosas, ¿no? Porque dices, al final es como hacer un tratado también del contestador telefónico antes, ¿no? Pues me parece muy bien que le des, que sea una forma en la que la gente a lo mejor dejaba un mensaje a alguien, pero no deja de ser eso, una especie de recipiente o una forma más. Total, sí. Yo creo que esas cosas en un libro tienen que estar porque uno tiene que ubicar un libro en una época, ¿no? O sea, siempre, cada historia sucede en un espacio y en un tiempo, ¿no? Pero tienen que estar de manera normal, ¿no? O sea, hacer que sea un tema el WhatsApp, pues me parece no me parece interesante, ¿no? Y de hecho no hay ninguna diferencia entre las cartas de antes y, bueno, la diferencia es la velocidad, ¿no? El WhatsApp nos permite la simultaneidad, pero
al final lo interesante no es el medio, sino lo que nos estamos diciendo, ¿no? Sea vía carta, vía WhatsApp o vía telefónica. No. Y por supuesto que en tu libro hay normalidad en ese tema. Tampoco me gusta que la gente de repente obvie todo eso, ¿no? Y parezca que esté escrito en cualquier época indeterminada o que pasa a veces, ¿no? En el cine o las series, que a veces ya no puedes no pensar en esos términos de estar comunicados permanentemente. Pero tú lo haces con normalidad y eso es lo que me gusta, pero sin que tenga un protagonismo que opaque a la verdadera sustancia del libro y del amor. Pues qué guay, me alegro mucho porque era intencionado. Y además, te quería preguntar, tú cuando estabas escribiendo este libro, ¿estabas al mismo tiempo leyendo, escuchando, viendo algo, series o películas o libros? O sea, ¿qué estabas haciendo mientras escribías el libro, de leer y todo esto? O si me dices, oye, me estaba leyendo precisamente para evitar, estaba viendo documentales sobre la Segunda Guerra Mundial y leyendo manuales de retroexcavadoras, también me parecerá muy correcto. Ojo que un documental de la Segunda Guerra Mundial puede tener mucho que ver con el amor en seguro qué casos, ¿eh? Hombre, por supuesto. Con ese desastre total. No, la verdad es que sí que leía y veía cosas que tuvieran relación. A mí me ayuda cuando estoy escribiendo. Ayuda en cualquier sentido, ¿eh? A veces ayuda para ver lo que no quieres hacer. Dices, mira, este ha cogido el mismo tema, pero no, por aquí no quiero ir, ¿no? Y mira, leí y vi muchas cosas. He estado leyendo un montón temas de género, que yo creo que es algo que está por debajo en el libro, ¿no? En esta cosa que decíamos de lo que debe ser, pues está qué debe demostrar un hombre y qué debe demostrar una mujer, ¿no? En qué roles nos hemos metido. Han cambiado mucho los roles del hombre y de la mujer en la sociedad, pero en la pareja parece como que volvemos a los roles tradicionales, ¿no? Nos metemos en papá y mamá otra vez, en eso que hemos visto en casa. He visto mucha comedia romántica. Me enchufé en vena durante un periodo de escritura muy intenso Mad Men, que es una serie que me encanta y que creo que tiene algo... a mí me costó mucho ver dónde estaba la crítica en Mad Men, ¿no? Porque es una crítica como muy sutil, pero lo que hace Mad Men es verdaderamente mostrarte lo que está haciendo todo el mundo todo el rato en la serie, ¿no? Yo recuerdo un plano de Betty Draper mirando cómo se descongela el congelador, que está ella ahí aburrida y es un plano largo y dices, claro, es que esta mujer está aburrida, ¿no? Sí, que parece un cuadro de Norman Rockwell, ¿no? Totalmente. Y un poco ese tipo de cosas me he estado empapando. Bueno, es que tu libro tiene mucho de eso que se conoce, ¿no? En el mundillo como meet cute, ¿no? O como chico conoce chica, ¿no? Hay mucho de eso. Pero claro, hay formas muy elegantes de hacerlo y muy manidas. Y creo además eso, que de tu libro es que no es fácil escribir sobre el amor y sobre estos temas que circulan alrededor. Y que sea algo pues novedoso, o que aporte, o que sea otra visión. Y es verdad que lo que dices tú se puede hacer muy bien y se puede hacer también muy mal, ¿no? De también hablar de ciertos temas, de momentos de intimidad, que eso puede parecer o tremendamente cursi, con palabras absurdas y parece sacadas de un manual de anatomía, o frío y no sé, siempre es muy complicado. Sí, totalmente. Yo creo que lo que he intentado es hacer esa reinterpretación, ¿no? Del chico conoce chica, pero de manera, pues eso, intentando que fuera verosímil, intentando dar detalles realistas, ¿no? Intentando meter a este chico y a esta chica pues en un mundo en el que existe el dinero, los problemas burocráticos, los problemas, ¿no? Porque parece que muchas veces en las pelis todo eso no existe, ¿no? Solo existe el amor. Y bueno, es un tema del que es difícil hablar. O sea, para mí el reto ha sido como hablar desde otro lado, ¿no? Porque hemos hablado del amor tantas veces y de manera, pues no caer en el melodrama o no caer en la cursilería, pues bueno, eso es lo que he intentado. Creo que no me ha salido mal del todo, pero ese era un poco el propósito, encontrar otro lugar desde el que hablar de ahí, ¿no? También porque ha cambiado un poco en la sociedad y yo creo que ya somos menos solemnes, ¿no? También ha habido mucha solemnidad a la hora de hablar de amor. Y no sé, me interesaba más explorar precisamente en este tema pues un tono un poco más irónico y un poco más ligero, quizá, en el mejor sentido de la palabra, no lo sé. Sí me interesaba ver los grises, ¿no? Ver los matices y ver cómo funcionan determinadas cosas en la vida real.
creo que estamos como teorizando mucho sobre las relaciones, sobre el amor, y creo que me interesaba bajar a la práctica, ¿no? Como de hecho, por eso he escogido la ficción, ¿no? Podría haber escrito un ensayo sobre, pero no era ese el propósito. Yo quería poner a unos personajes en juego y ver cómo de verdad pasan las cosas, ¿no? Porque hemos racionalizado muchísimo las relaciones de pareja, pero sigue habiendo cosas que son muy difíciles de explicar, ¿no? El primero de los relatos son Marcelo y Eloísa, que es una pareja que termina rompiendo. Y, por ejemplo, en este caso me interesaba que no hubiera un motivo de ruptura, ¿no? Porque hay parejas que se acaban y ya está, y no sabes por qué, ¿no? Pues son un poco como esas zonas que me parecía que la ficción había dejado un poco de lado, ¿no? O a veces le he dado la vuelta. Hay, por ejemplo, 2 relatos, uno con diferencia de clase y otro con diferencia de edad, que acaban mal, ¿no? La ficción nos ha vendido que el amor todo lo puede y que el amor puede superar la edad, el dinero, la circunstancia. Y bueno, le he puesto un poco de realismo a eso. No es que siempre tenga que acabar mal en estos casos, pero es más difícil, ¿no? Pero no acaban tan mal, ¿eh? Esos. O sea, Bueno, mal. No acaban juntos los personajes. Pero no acaban mal. Sí, ¿sabes? sencillamente, esto lo comentaba ayer justamente con Antonio Lucas, que claro, ¿qué es que acabe mal el relato, no? Hablo de parejas que no terminan unidas, pero no sé si eso es que acabe mal el relato. O sea, claro. por ejemplo, uno de mis finales favoritos de una película, que aquí lo he comentado una vez, es la película Separados, de Vince Vaughn y Jennifer Aniston, y tiene un final, un final inesperado, que no es feliz según los cánones de Hollywood, podríamos decir, pero a mí me parece lo más bonitos, porque es una pareja que se acaba y se encuentran, y se van cada uno por su lado, pero de una forma bonita o elegante o interesante. Y a veces en alguno de tus relatos pasa eso. Sí, bueno, hablando de Hollywood, ¿no? Y de comedias románticas, pasa un poco esto en La boda de mi mejor amigo, que ella no termina con el Final chico. Absoluto, final ella no maravilloso. termina con el chico. No, ahí rompemos un poco el canon de la comedia romántica. Ella no termina con el chico se va con la rubia Y ella y se ella se queda con bailando su amigo. con Rupert ¿no? Everett. Claro, que es un final maravilloso, sí. Sí. Pero Dios sabe que habrá un baile, dicen, ¿no? Algo Eso así. es, sí. Es divertidísimo ese final, y además eso, por lo que tú dices también, como que rompe lo esperable del asunto. Sí, es que había que romper ya, ¿no? Ha habido que ir rompiendo progresivamente. Por supuesto, no es solo de hoy esto, ¿no? Ha sido progresivo, pues con ese happy ending con esos finales Disney, ¿no? Porque antes de Hollywood está Disney, que nos deja a la princesa y al príncipe siempre juntos para siempre y súper felices. Y bueno, pues eso cuando se supera la infancia hay que superarlo también, ¿no? Sí, pero a veces también, ahora nosotros, por el efecto péndulo que a veces en el que vivimos permanentemente, ahora también se peca a veces de lo contrario, ¿no? Como que lo difícil ahora es encontrar un final feliz bien conseguido, ¿no? Que a veces también creo que tiene mucho mérito. Tú en algún momento lo haces. Que yo creo que sería más fácil acabar, o sea, solucionar los relatos rompiendo cosas, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Con algo sí, calamitoso o ruidoso, ¿sabes? Y que te deja así más impacto. Y creo que eso a veces pecamos de eso. Sí, quizá es que es más difícil reescribir el happy ending, ¿no? O sea, como lo hemos visto tantas veces y ya es un tópico que tenemos todos en la cabeza, supongo que es más difícil reescribirlo. Pero bueno, yo lo he intentado también y además lo he cerrado así el libro. El último de los relatos del libro termina bien. Bueno, bien. Terminan juntos. y me gustaba eso también, porque el primero de los relatos es una ruptura, el último es un comienzo, y creo que da esta sensación, ¿no?, de ir recomenzando todo el rato, que tiene el amor, sea porque cambiamos de pareja, sea porque seguimos con la misma, pero entramos en nuevas fases, ¿no? Pero de algún modo creo que siempre tiene que haber recomienzos en las relaciones. Sí, y me gusta que no hay, ¿sabes? Que no hay demasiado ni cinismo, ni demasiado como esa mirada a veces que tiene el narrador demasiado juzgón sobre la vida de los demás de algún modo. Y eso me gusta mucho. Y luego tocas ideas bastante interesantes, ¿no? Que me gusta cómo exploras ahí, ¿no? Por ejemplo, uno es los rastros que dejan en nuestras vidas
los ex de los demás, ¿no? Por así Ujú. decir. Y ex es una palabra que no me gusta demasiado, fíjate, pero eso, la vida anterior de las personas con las que estamos, los rastros que dejan en tu propia vida, ¿no? Que eso es esa presencia como un poco fantasmagórica que tienen. ¿Por qué no te gusta la palabra ex? Porque me parece, hay palabras que no me gustan, o sea, que Mm. tienen como un toque, para mí, algo feo, ¿no? Ujú. Como ex o, por ejemplo, o sea, nunca voy a usar la palabra, por ejemplo, suegra, ¿no? O sea, me parece Ujú. como que ya es como que está mal visto en nuestro imaginario. Prefiero Ya. decir la madre de... Sí, sí, te entiendo. A mí me pasa con los ex que siempre hablamos de ellos como intercambiables, ¿no? Esta cosa de qué tal te llevas con tus ex. Bueno, pues con uno bien, con Claro, otro mal, sí, porque sí. no son la misma persona, Claro, claro, ¿no? efectivamente. No pertenecen a Las un grupo, cosas- no son una asociación de gente. Damnificados por el amor, por el Claro. corazón de Marta Jiménez Serrano. Damnificados por Marta Jiménez Serrano, todos metidos en una habitación allí reunidos, Pero, ¿no? pero tendemos mucho a hacer eso, y eso es una lección muy importante que me dio alguien una vez, que me dijo, las cosas una a una. Siempre. O sea, Sí, las sí. cosas hay que analizarlas una a una, no meterlo, como dices tú, en un saco o triturarlo todo en una papilla y para digerirlo. Sí, yo creo que estamos aprendiendo a lidiar con las parejas anteriores, con las antiguas parejas, porque también es algo medio nuevo, ¿no? Nuestros abuelos no tenían exnovios y ya en la generación de nuestros padres más, pero tampoco tanto, ¿no? Y ahora, pues, muchísimas veces te enamoras o encuentras a la pareja más larga, definitiva, consolidada. Eso también sería para una buena clase de nomenclatura, pero bueno, a veces esto ocurre a los 38, a los 45, ¿no? Y que evidentemente uno tiene un pasado detrás, ¿no? De hecho, en ese relato que mencionas, está esa contradicción, porque a ella, por un lado, le cuesta lidiar con esos rastros de las antiguas parejas, pero por otro lado dice, bueno, si le hubiera conocido y no tuviera un pasado sentimental, saldría corriendo, ¿no? Lo lógico es haber tenido otras experiencias y hay que colocarlo, sencillamente, ¿no? Pues mira, por eso lo de ex me parece un prefijo como que anula la personalidad un poco, ¿no? Lo que tú dices, pues prefiero, como estoy con gente, decir, hablar, yo qué sé, Lucía, Marta, lo que sean, y ya está. Y ya la gente piensa, ¿no? Y no digo mi ex, ¿no? Como que es algo, o sea, intercambiable, como dices tú. Sí, sobre todo es que es intercambiable, ¿no? Incluso si no se quiere decir el nombre, porque los interlocutores no la conocen o lo que sea, ¿no? Pero incluso cosas como el novio que tenía entonces o la novia con la que estaba entonces, ¿no? Como que es algo concreto, ¿no? Porque si dices mi ex es bueno, pero ¿cuál, no? O sea, no. Ya te digo, a mí me parece una categoría que usamos como si toda esa gente fuera la misma. Ya. Y, hombre, pues no, claro, y eso, ¿no? Pues con unos bien, con otros mal, depende, no se termina con todos igual, pero siempre es un poco como si fueran todos el mismo ahí, como una muñeca rusa de exes. Y hablando antes que comentabas lo de las zonas grises, hay otra idea que tocas que es interesante, que es otro día te vi en una presentación y que lo explicabas muy bien y me gustaba mucho, lo que defines como el paso de la intimidad al protocolo, ¿no? Ujú. Que eso es interesantísimo y que debería haber un manual también de protocolo en estas cosas, ¿no? Que nadie te prepara para saber todo de una persona, todo es el tema de salud de su abuelo y de un mes para otro ya es como si esa persona y todo su universo muere, porque además no es que sea alguien con el que ya no tienes trato, sino que la gente lo evita, o sea, no te habla, entonces de repente como que se ha quedado un universo ahí que ya no existe para ti. Totalmente, es que es muy extraño dejarlo con alguien, es muy raro, ¿no? Una persona de la que sabías, en general, ¿no? Más o menos, no lo digo en plan mal, pero que sabías en cada momento dónde estaba, que sabías si tenía dentista a las 2 o si tenía gimnasio a las 4. No si tenía, sino su historia dental. Sí, eso es. Sí, claro. sí. Y de repente pasas a no saber nada, es muy extraño, ¿no? Y en realidad es una frase un poco triste, ¿no? Lo de pasar de la intimidad al protocolo, pero ni tan mal, porque yo creo que el protocolo para eso está, ¿no? Para saber decir, bueno, ¿qué tal? Lo siento, ¿no? Para cuando ya no existe esa intimidad, pues bueno, poder cruzarse por la calle y saludarse como dos personas adultas, ¿no? Y coincidir en sitios
Pero es muy extraño. Está este juego también relacionado con esa frase, en ese mismo relato, de que cuando lo dejas con alguien, de algún modo volvéis a ser los extraños que erais al principio, ¿no? Y el otro día leí en Twitter una frase maravillosa que se le atribuía a Jane Austen. No sé si, no lo he podido comprobar, pero si la hubiera sabido la habría puesto en el libro, que era como dos personas que se dejan y que vuelven a ser dos extraños, o peor que dos extraños, porque dos extraños todavía pueden conocerse, ¿no? Tienen un futuro. Claro, pero cuando ya... Es una vida muerta eso ya. Es claro. muy raro, es raro, sí. Sí, no, y que nadie te prepara eso, lo que te decía, a manejarte en una zona en la que, en un momento en el que coincidís, en una boda, todos esos temas también que son medio burocráticos, como dices tú, ¿no? ¿Cómo los gestionáis? ¿Qué hacéis? Tal. Es terrible. Yo cuando ahora, pues desafortunadamente tengo algún amigo o algo así que está pasando por eso, es que pues te da rabia además o pena o tristeza, pero por todo lo que viene ahora, esos temas, de esas cosas, eso es... Y no sabes ni tú, como lo que te decía antes de Larry David, no sabes ni cómo tú acercarte o ayudar ahí, ¿no? Y por un lado es difícil y por otro lado, precisamente, debería ser más sencillo, ¿no? A veces somos un poco quinceañeros. Es como, pues bueno, pues no pasa nada. Quinceañeros emo. Sí. Quinceañeros emo, sí. Quinceañeros tóxicos, horribles. Sí. No pasa nada, vas, saludas, das 2 besos y ya está, ¿no? Le damos mucha carga a los exnovios, ¿no? Y a las exnovias, porque también hay excompañeros de trabajo, examigos, excompañeros del colegio. Y bueno, te encuentras, te saludas, ¿qué tal estás? Y hacía mucho que no sabía de ti y ya está, ¿no? Sí, bueno, yo estoy incómodo en todas esas situaciones, excompañero y todo. No diferencias, ¿no? No, yo estoy incómodo siempre. O sea, siempre digo, ¿qué he dicho? ¿Por qué? No me sale natural. Justo todo hoy que iba así vestido y me he tenido que encontrar. Efectivamente. Es todo, siempre estoy ahí. No, preferiría estar a otro lado. Pero es exactamente lo que dices tú de... que de hecho mi amigo Enrique Ballester, también escritor y periodista, tiene mucha gracia. Me encanta cuando habla de que dice, yo muchas veces he querido que me dejaran para poderme sentir identificado con algunas canciones intensitas que escuchaba, ¿no? Es decir, estaba diciendo que me dejaran para poder saber de qué me estaban hablando en ese momento, ¿no? Bueno, ya le ha llegado el momento, ya le han dejado. No, todavía no. Bueno, qué suerte que nunca te hayan dejado, ¿eh? Muy asentado y muy feliz, muy feliz. Pero luego también otra, por ejemplo, otro tema de estos de los que hablabas que son interesantes es también lo de esas pequeñas diferencias que siempre están ahí, ¿no? Y decías, no es tanto un tema, por ejemplo, de dinero, sino un tema de costumbres, ¿no? Uh-huh. Que a veces también son temas que están ahí latentes y quizá no en el momento no es decisivo, pero luego es como lo del guisante en el colchón que no deja dormir a la princesa. Sí, es una buena imagen, ¿no? Es que a veces reconocemos el síntoma, pero no la causa, ¿no? Esto es, hace poco fui yo al fisio porque me dolía la muñeca, tenía una tendinitis en la muñeca y llegué, me miró y me dijo, no, esto es del hombro. A ti te duele la muñeca, pero lo que estás colocando mal y lo que estás haciendo mal es el hombro, ¿no? Y te baja el dolor hasta la muñeca. Pues con las relaciones pasa igual. A veces decimos, no, es que era el dinero, no, es que era el sexo, no, es que era... Y en realidad hay que rascar un poco para ver cuál es la causa del síntoma, ¿no? Y, por ejemplo, cosas más etéreas o menos identificables, como las costumbres, como una serie de valores vitales menos tangibles que decir, ay, es que yo siempre quería ir a sitios caros y él nunca quería, ¿no? Creo que hay algo por detrás de eso que siempre es más complicado, pero que es la causa verdadera. Pues no me puedo creer que me hayas contado esto del fisio, porque hace un mes también escribí eso, lo tengo por ahí escrito para... ¿En serio? Cómo a veces lo que creemos que nos duele no es exactamente lo que nos duele, sino que es lo que está haciendo el doble de esfuerzo. Porque eso es. A mí me explicaban lo mismo. Decían, si lo que tú te crees que te duele es lo que va mejor. Lo que pasa es que hay otra cosa ahí inoperativa. Entonces esto está haciendo el doble de esfuerzo de lo que le corresponde y por eso te duele. Pero es lo que va fenomenal esto, precisamente. Eso es. Exactamente. Sí. Y es muy fácil, ¿no? Es más fácil decir, claro, nos hartamos de las consecuencias de las cosas en las relaciones, ¿no? Es que, pues eso, no estamos de acuerdo en cómo gastar el dinero o en cómo repartir el tiempo o en cuánta vida social tener, pero hay algo detrás de eso más profundo, ¿no? Porque cuando solo es eso...
las parejas llegan a acuerdos, ¿no? Por eso también están las parejas que persisten. Nadie tiene exacta sintonía en todo con otra persona. Entonces siempre hay una causa que está por detrás. Yo he jugado un poco... tenía la sensación todo el rato de estar poniendo el microscopio en estas historias, ¿no? Como de acercarme mucho, ir al detalle y ver qué es lo que pasa ahí dentro cuando le ponemos la lupa y miramos bien. Pero es verdad que a veces cuando se habla de estos temas se tiende a ver algo muy panorámico y es verdad que cuando acercas la lupa es lo que te permite ver de verdad la gran fotografía del asunto. Sí, totalmente. Y tú, ya un poco como autodiagnóstico, ¿en qué cosas te puedes haber no visto reflejada tú misma, sino pero qué asuntos a ti te cuesta manejar en estos temas del amor? Yo creo que estoy en todas estas parejas, ¿no? Claro, al final las es... felices y las infelices. Sí, sin duda. O sea, yo estoy en todas las parejas que están en este libro y están ahí todas mis obsesiones y mis inquietudes, ¿no? Yo creo que lo más difícil hoy, igual un poco lo más difícil en general, pero desde luego a mí me pasa, ¿no? Es que queremos a la vez estabilidad y emoción, ¿no? Nuestros abuelos, entiéndeme, no digo que no quisieran emoción, pero bueno, querían estabilidad, ¿no? Querían juntarse, tener hijos y que la casa estuviera tranquila y bien, ¿no? Y luego estaban esas parejas que eran como, o esas personas que eran las de vida más disoluta porque no sentaban la cabeza y porque estaban de aquí para allá, ¿no? Y ahora queremos estar de aquí para allá, pero tener estabilidad, y esto es muy complicado, ¿no? Mantener la emoción y el nervio y lo interesante y lo novedoso, pero al mismo tiempo tener cierta estabilidad de base, pues es muy difícil. Pues mira, para seguir poniendo de la lupa en estos temas y en tu personalidad, te voy a hacer el cuestionario Proust, que es la tradición. Muy bien. Y así conocemos más a Marta Jiménez Serrano, ¿te parece? Deberías aprender a hornear magdalenas también, para que no haya solo galletas y esto ya fuera prustiano del todo, ¿no? Es que aquí los oyentes no lo saben, pero he hecho unas galletas a Marta, que es algo, una de mis múltiples facetas y secretas de muchas de mis virtudes. Soy un gran horneador de galletas, de no muchas más cosas. Bueno, pues tendríamos que ponernos con las magdalenas en honor a Proust. Para que sea Proust, efectivamente. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Una lata de mejillones y unas patatas fritas y una cerveza y un rayito de sol y buena compañía. ¿En algún sitio concreto tienes alguna idea de ese dos mejillones? ¿Dónde? Yo quiero saber, yo quiero ir a lo específico. Pues mira, podría ser en Cantabria y podría ser en Almería, en el Cabo de Gata, también podría ser allí. Bien. Y también aceptamos como... Cerca del mar, en cualquier caso. Bueno, y aquí en Madrid podríamos aceptar en un momento dado un Hermanos Vinagre. Por supuesto, por supuesto. De hecho, sale en tu libro, Hermanos Vinagre, ¿no? O... ¿Sale? Ya no me acuerdo. Yo no sé qué bares he metido aquí porque he metido muchos. Sí, sale. Yo creo que sale un Hermanos Vinagre. Pero podría ser un Hermanos Vinagre o una Plaza de la Paja, por ejemplo. También. Si hace bueno, una Plaza de la Paja. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Mira, por ponerme muy concreta y atendiendo al tema del libro, que se muera mi pareja. Lo pienso mucho esto. Sí, yo también lo pienso mucho, ¿eh? Yo no sé por qué lo pienso, él al parecer no piensa en mi muerte, pero yo sí pienso en las suyas. Sí, pero y yo me preocupo, o sea, me pregunto mucho si la gente también lo piensa. Son de las cosas que a veces, pero que yo me voy preparando siempre como que lo pienso muy a menudo. No, o sea, en general, la gente que quiero, ¿eh? Sí, no, o sea, hablo de padres, hermanos, de todo tipo de personas que están en mi entorno. Pienso en su muerte, ¿qué haría yo? ¿Cómo lo gestionaría? Yo constantemente. Esto lo pienso todo el rato. Qué interesante. Sí. Y bueno, pues evidentemente de todas esas personas, mi pareja sería pues la muerte que más me cambiaría la vida, ¿no? Digamos, tienes un top. No hay un top, por Dios, les quiero mucho a todos, pero creo que pienso más en esa porque las preguntas de qué tendría yo que hacer entonces se multiplican, ¿no? Sí, ¿no? Y porque es más de, evidentemente, tu día a día está más involucrado esa persona. Sí, claro, sí. ¿Un rasgo que no te guste de ti misma?
Un rasgo que no me guste de mí misma. Te iba a decir la impaciencia, que es un clásico, pero por decirte otro, a veces me gustaría ser más simpática. Me... No, es que me cansa mucho la sociabilidad, entonces como que cuando tengo muchas seguidas o así, ya llega un momento en que me cuesta mucho, entro ya como en cara a cansancio y me gustaría tener más carrete para esas cosas. Pero necesito como ir compensando también con muchos ratos de soledad porque me gusta, me lo paso bien, pero llega un punto en que me agota mucho también. Ya. Otro día vi por ahí que habían compartido la verdadera definición de lo que es ser introvertido, ¿no? Entonces hablaban de eso, de la gente cree que ser introvertido es estar solo en un rincón, en una habitación, alejado del tumulto de una fiesta o algo así. No, o sea, ser introvertido es ser normal a veces. Lo que sucede es que luego eso te deja planchado, agotado. Sí, sí. Y yo me puedo sentir bastante identificado con eso. Cuando lo describían, no es que yo piense, oh, soy yo, soy literalmente yo, como a la gente le gusta hacer. Pero es verdad que ese agotamiento que yo tengo en gente en mi entorno no lo tiene. ¿Sabes? Sí, sí, totalmente. Yo conozco a mucha gente que Se alimenta. son sociables y efectivamente que hasta pilas, les da sí. energía, ¿no? Y yo me lo puedo estar pasando bien, pero no me da energía. Yo acabo muy cansada y a veces me gustaría que me diera para más, pero... Y lo que dices tú, yo cuando tengo algún follón de estos, es que estoy como un día que me cuesta recuperarme. O sea, que estoy con una especie de... como si hubiera hecho un ejercicio físico tremendo o me da un bajón físico, mental, anímico, tremebundo. ¿Sabes? Sí, yo además es como que de repente apagaran un interruptor. O sea, estoy en una fiesta, estoy bien y de repente es como, hasta aquí, ya está, se acabó la pila. Hasta aquí ha llegado la Marta Jiménez Serrano, encantadora. Ahora, Sí, ahora llega ahora la... es la que se quiere ir a casa. Sí, eso es. Sí, sí. ¿Y un rasgo que no te guste o que no soportes o que te cueste en las demás personas? Pues mira, por seguir con el mismo tema y complementarlo un poco, la gente como demasiado simpática, como forzada, como... me parece que la simpatía se tiene que dar natural, ¿no? Y hay gente simpatiquísima que me cae genial porque es muy auténtica, pero hay determinadas simpatías como hasta invasivas que me ponen un poco nerviosa también, ¿no? Es como, bueno... entremos en modo normal, ¿no? Sí, sí. Esta gente que está como a tope todo el rato y Sí, sí, sí. es como tranquilidad. A mí también me sucede, ¿no? Y hace que me retraiga yo, ¿no? La gente que me apabulla, o sea, que es como muy explosiva y muy... a veces me cuesta mucho demostrar que me lo estoy pasando bien, ¿sabes? Y no quiero. ¿Sabes? También es como que hemos interiorizado una única forma de expresar que te lo estás pasando bien, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, en los conciertos o en las películas, que a lo mejor estoy seria, pero yo me lo estoy pasando muy bien. Simplemente es que estoy concentrada y parece que la única expresión de pasártelo bien es estar como, pues eso, muy expresivo, riéndote, pero también a veces te lo pasas bien estando atento, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor eso no se corresponde con lo que teóricamente entendemos por manifestación de la diversión, pero también te estás divirtiendo. Sí, sí. ¿Cuántas películas o series encuentro de verdad desternillantes y no esbozo ni media sonrisa? Pero porque lo dices tú, estoy como muy concentrado y estoy procesándolo de forma interna. Sí, sí. Y los conciertos igual, lo dices tú, no... A mí me pasa muchísimo en los conciertos y en el cine, que es como me meto y no necesariamente estoy siendo expresiva y a lo mejor me lo estoy pasando genial. Un último concierto que te lo has pasado bien. Pues mira, estuve en el que hizo Jorge Drexler en el Withing Center ya no sé si fue enero o febrero, y me lo pasé genial y me pasó esto que te estoy diciendo. Como que no hacía caso ni a mis acompañantes, estaba como concentrada en visión túnel en el escenario. Y lo de es un tema ahí complicado, no parecer el abuelo gruñón de los Simpson, pero lo de los móviles y demás en los conciertos es también un tema que cuesta a veces
eso, no ser alguien gruñón, pero Bueno, cuesta y desde luego no en la medida en que le ocurrirá a Jorge Drexler, pero a mí me pasa ahora, por ejemplo, en la promoción también, presentando en librerías y en sitios el libro, lo de que esté todo el mundo con el móvil. No sé, yo creo que está muy bien preservar todavía lugares en los que no nos graben estamos más relajados, hacemos otras bromas y está bien, porque no es lo mismo hacer una broma para 50 personas que para el mundo entero y para la posteridad, ¿no? No es lo mismo. Claro. Entonces, es un poco agotador lo de los móviles, sí. sí, a mí me sorprende, de hecho, cuando a veces pues te invitan a algo o invitan a no sé quién y te plantan de repente, no, que esto también va en vídeo, va en streaming sin avisar. Bueno, es que a mí me ha pasado que no me avisen. Me ha pasado de dar Claro, una pero- charla, que nadie me diga que me están grabando y de repente verla en YouTube y yo diciendo, pero verla en YouTube colgada por la institución, ¿eh? O sea, Sí. digo, hombre, bueno, de hecho es que es ilegal, Por eso, pero la gente, eso lo... Pero ya lo hemos asimilado, sí, sí. Yo creo que en esto ha influido un montón la pandemia. Claro, lo de los Instagram, como Pero- para acercar, para hacer un... Y es atroz, es atroz. Sí. O sea, no es lo mismo lo que dices tú, estar... Y además es una forma también de... Que creo que... O sea, la gente que está en televisión o tal, lo hacen bien. Entonces, tienen recursos, tienen medios, y hacerlo de cualquier manera me parece como un poco... El otro día, por ejemplo, leí que, bueno, viene aquí Bob Dylan a las noches del Botánico y en sus conciertos no se puede usar el móvil. O sea, tiene un sistema ya que hay cada vez más en Estados Unidos de que hay una empresa que se encarga como de requisar. Y seguro Tu que se móvil. populariza, porque es que hay cosas que no son igual en vivo, hay cosas que no decimos de la misma manera. Cada contexto y cada aforo tiene sus características, ¿no? Y es un poco rollo. Lo de grabarlo todo, a mí no me gusta, me cansa como público y como protagonista de la charla o de lo que sea, ¿no? El otro día también lo decía Andrés Trapiello en una charla que daba, decía, estaba un poco escandalizado porque se le iban a grabar y él no tampoco lo estaba muy al tanto de eso. Y decía, es que yo voy a hacer una tontería y esto a lo mejor va a estar circulando por el universo dando vueltas como un cosmonauta de estos de Así ruso. es, y entonces lo que haces es que para no decir la Claro. tontería, no dices nada, ¿no? O sea, Sí, vas al empate a cero. claro, te cortas de más y entonces es un rollo y tampoco se trata de eso. Claro, es que estás hablando como, vale, que la gente no va a estar pendiente de ti metiéndose cada tal para ver qué dijiste, pero es que cambia la forma, la naturalidad, la espontaneidad de hablarlo. Lo tienes aquí detrás ya en la cabeza que eso se va a quedar para siempre y Sí, sí, no tiene nada que ver. mide malas palabras. ¿Y te consideras alguien con buena memoria y consideras que eso es importante para escribir? Tú también que das clase de escritura creativa y parece interesante todo eso. Me considero alguien con buena memoria según para qué. Hay cosas de la vida, de mis amigos, cosas que me cuentan que para las que tengo muchísima memoria, ¿no? Soy esta gente que se acuerda de la intrahistoria familiar y todo eso. Pero es verdad que para otras cosas no. Por ejemplo, me cuesta muchísimo retener los argumentos de las películas. Mm, Me acuerdo del ambiente, del tono y tal, pero como reproducir exactamente la historia me cuesta mucho. Y sí creo que es, creo que es materia importante literaria, ¿no? Y creo que la memoria es caldo de cultivo para un montón de historias que se cuentan, pero además yo creo que también forma parte del proceso de escritura. Uno al final cuando escribe un libro lo va memorizando casi, lo va rumiando en su cabeza, ¿no? Y sí creo que juega un papel importante. Y tú, por ejemplo, ¿cómo te manejas, cómo gestionas el tema del material, por así decir? Es decir, ¿te sientes cómoda robando, entre comillas, cosas de la vida de otras personas que ves, que luego maquillas, que luego cambias, que luego tal? ¿Tienes ahí un conflicto interno o todo es material y todo vale para el convento? Todo vale. Sí, Yo ¿no? creo que, a ver, todo vale. Luego no, claro, no sé, no contaría nada delicado para nadie ni nada así, ¿no? Pero yo creo que el principal rasgo de ser escritora es ese. Es como que a todo le ves la potencialidad en lo artístico, ¿no?
contaba Joan Didion que ella, en uno de los reportajes que tuvo que hacer, estuvo en un barrio muy pobre de Estados Unidos y que vio a una niña con la boca llena de droga, ¿no? No sé si era cocaína, con todo espolvoreado. Y que antes de pensar qué horror y qué dramático y qué situación social tan terrorífica, lo primero que pensó fue qué buena imagen para un relato, ¿no? Y a mí me pasa un poco esto. Yo creo que es como donde más escritora me siento, incluso a mí misma, cuando me han pasado cosas horribles, lo primero que he pensado es como, bueno, ya saldrá una historia de aquí, ¿no? Lo que no quiere decir que luego, evidentemente, se tenga en cuenta, o sea, no publicaría, ya digo, nada que pudiera herir a nadie, ni... Creo que luego en el proceso de construcción de una historia, al final todo adquiere otro tono, ¿no? Pero sí, hay una parte de ti que es como... Qué buena idea, ¿no? Y hay muchas cosas que me encantaría usar y que no puedo usar porque no, ni me toca a mí contarlas ni nada, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que digo, bueno, pues no las puedo contar, pero sería estupendo si pudiera. Sí, es un poco el espíritu de Nora Ephron, de algún día todo esto será divertido, ¿no? La cosa más trágica y dolorosa que te puede estar pasando, en el fondo hay algo de ti que dice, esto puede valer para contarlo, ¿no? Porque es tu natural, ¿no? También lo de que decía ella, ¿no? Everything is copy, ¿no? Como que todo vale para poder ser contado y expresarlo o verlo desde cambiarle el punto de vista y hacerlo con un punto de vista más cómico o lo que sea. Eso es. Total. Y los detalles, ¿no? Yo me apoyo muchísimo en los detalles, soy muy concreta con los detalles y la vida te da detalles que nunca se te habrían ocurrido, ¿no? Yo a veces leo libros y digo, esto es verdad porque esto no se le puede haber ocurrido a nadie, ¿no? Esto exacto. solo lo puedes haber visto, pero... Pues mira, justo estoy preparando un artículo sobre eso y me parece interesantísimo porque además me gusta mucho cómo cada persona se le quedan unos detalles concretos y a otros, ¿no? Como, por lo que dices tú, cómo los detalles son lo que atornillan una historia a la realidad o lo que hace que además te gane como lector. Porque si no queda algo muy etéreo y eso es lo que... Claro, totalmente. Yo creo que la literatura tiene que ir a lo concreto, ¿no? Y enseñarte las cosas precisamente. Y me encanta además también que hay un juego de equilibrio súper delicado que es que parezca además natural eso. O sea, que no parezca... por ejemplo, a mí me aburre mucho o lo veo enseguida el cartón típico novela histórica en la que el autor está empeñado en hacerte ver que ha hecho una labor de investigación. Sí, Entonces pone la historia al servicio de lo que ha preparado, de lo que ha estudiado. Entonces se nota que quiere meter con calzador ciertos detalles o ciertas tramas o cosas que le sucedan para demostrar que ha hecho ese ejercicio. Totalmente. Y pasa también en los libros más o menos contemporáneos, ¿no? ¿Sabes estos libros de Yo fui a EGB que son como una lista de cosas de la época, ¿no? Como de la goma de borrar que teníamos y el juguete que había. Sí, que son atajos para ganar tu confianza. Claro, y al final hay textos que como que te entran por ahí, pero que luego dices, bueno, pero en realidad no está... Aquí me has hecho una lista de marcas de cosas, pero no está recreada verdaderamente una época, ¿no? No, y es verdad que hay autores que eso a veces son excesivos, ¿no? Con el tema de lo que tú decías antes, de las marcas o las cosas de una época. Ahora me estoy leyendo, por ejemplo, un libro muy autobiográfico de Bret Easton Ellis, que hace mucho eso. Pero es su estilo, me interesa y me hace gracia. Pero en otros es verdad lo que dices tú, que es querer demostrar. Yo estuve aquí, me he leído qué se llevaba en esa época o qué tal, y es forzado. Sí. Yo creo que es de las trampas que el lector nunca compra, ¿no? Yo creo que se nota mucho cuando estás forzando algo en un libro. Y de las cosas que más se notan es como cuando quieres demostrar que sabes algo, ¿no? Como esto me lo he estudiado, ¿no? Sí. Esos fragmentos que parecen un poco como la enciclopedia ahí metida dentro del... Eso es un rollo, ¿no? A nadie le importa lo que el autor sepa, lo que queremos es divertirnos con la historia. Hablando de memoria, el primer disco que te compraste,
si te acuerdas, con tu dinero, que fuiste a comprarlo y dijiste, aquí tiene ¡Hala! mi dinero, señor. ¿La oreja de Van Gogh? A lo mejor fue la oreja de Van Gogh, y si no fue la oreja de Van Gogh, fue Estopa. El primer disco de Estopa. Es curioso, porque el otro día vino Diego Ibáñez de Carolina Durante y hablamos de los primeros discos. Y ellos lo pusieron el grupo lo puso luego en Twitter, ¿no? Ujú. Decidnos cuál fue vuestro primer disco. Y muchísima gente me ha escrito por La oreja de Van Gogh, El viaje de Copperpot. Ese, Muchísima gente me ha escrito y efectivamente. digo, lo que es. Ahí te das cuenta por una muestra representativa aleatoria casi cómo ese disco tuvo que vender muchísimo porque me llegó mucho repetido de La oreja de Van Gogh. Sí, yo creo que fue el primero que me compré de eso, como el primer grupo de música que me gustó así, como que no era, no sé, heredado de mis padres o de mis primas o de, ¿no? Así como... Y es que fue un hitazo, ¿no? Bueno, no sé, yo recuerdo ahí con las amigas en el cole todas cantándolo, sí. Tu último gran viaje que has hecho. El último gran viaje, Wow, espérate. un gran viaje me refiero a un viaje que te haya gustado, ¿eh? Puede ser a Ávila, si quieres. Sí. A Mallorca. A Mallorca. Nunca había estado y la descubrí porque fui de promo en plenísima pandemia y estaban todas las playas de Mallorca vacías, todas las ciudades vacías, y luego volví el verano pasado, ya no estaba tan vacío, pero me volvió a gustar mucho y es un viaje, como que siempre que he ido es un lugar muy disfrutable, como que siempre todo es eso, es gustoso y me lo paso bien. Un sitio donde, ya no vale Mallorca, un sitio donde te gustaría vivir o pasar la temporada. Bueno, tú has estado viviendo en Francia hasta hace poco, ¿no? Creo, has vivido en Francia. Yo he vivido en Francia varios años, pero ya está, ya he hecho el check, ya no te lo diría de nuevo. Yo tengo una espinita clavada con Italia. Me encantaría vivir en Italia una temporada. Me encantaría. Es un país que me encanta, me gusta mucho la literatura, me gusta la gastronomía y me habría encantado y bueno, me encantará, lo haré algún día. ¿Qué libros italianos te gustan, autores? Bueno, yo soy súper fan de Dante, que esto es muy friki decirlo, lo siento, pero es lo que hay. Realmente lo estudié. Bueno, yo estudié filología en la Complutense y luego estudios literarios y es que lo he estudiado y es un autor que me gusta mucho y que me parece súper moderno. Yo creo que La vida nueva y La Divina Comedia son obras súper modernas, o sea, como que, bueno, claro, siempre hay que hacer la traducción cuando uno lee algo de hace varios siglos, pero a mí me encanta, me gusta mucho. Y me gusta mucho luego también Svevo, me gusta Italo Calvino, pero sobre todo le he entrado a Italia por el Renacimiento. Sí. ¿Pero van a reescribir también a Dante o no? Como ahora está... Esperemos que no. A lo mejor ahora es... No habría que haberle cambiado una coma a Roald Dahl y tampoco quiero que se la cambien a Dante. No. El pobre Dante. Ay, la primera película que viste 2 veces en el cine, también que quisiste volver a ver lo que te había algo porque te había gustado, porque querías enseñárselo a alguien. Creo que Titanic. Me está quedando una infancia muy teenager, pero... Marta Jiménez Serrano, Titanic y La oreja de Van Gogh, va a ser el titular. Hay que compensar a Dante por algún lado. No, pero es verdad. Es que a veces parece como hay que decir algo... No, sí, pues ¿qué te voy a decir? Pues claro, Sí. pues cuando salió Titanic yo tenía como 7 años. Además recuerdo que primero no me dejaban ir a verla y al final lo conseguí. Y entonces creo que fui una vez con mis padres. Luchaste Sí, por sí. ver a DiCaprio. Porque toda mi clase lo había visto. Y luego, pues creo que volví con una amiga y su madre. O sea, como nos dio el furor. Bueno, fue cuando salió. O sea, fue cuando iba a decir a nosotras, le dio el furor a todo el mundo, ¿no? Pero creo que la vi 2 veces en el cine, sí.
Fue un fenómeno. Yo recuerdo pues eso, siendo unos críos, con los compañeros de clase y tal, bailando lento la canción esta de Celine Dion y tal, ¿sabes? O sea, es que me acuerdo perfectamente, vamos. Diciéndole a uno en clase, píntame como una de tus chicas francesas. No llegábamos a tanto porque todavía éramos un poco más ingenuos, pero lo de bailar así arrejuntados con la canción lenta de Titanic, eso lo recuerdo perfectamente, sí, sí. Celine Dion, ¿eh? También, otro día leí que tiene algo, no sé, un poco como lo de Bruce Willis, afasia o algo así, como tiene Sí, ¿eh? No tenía ni tiene idea. algo ahí un poco degenerativo. Yo me pediría a los Reyes un disco de Celine Dion, ¿eh? Qué También, fuerte. también para confesar aquí, cuando sacó una canción que se llamaba The Way It Is o algo así, y me lo trajeron. Celine Dion. Es que, bueno, está bien. Otra vez confesé también en público que yo pedí un disco el disco de Roxette, Baladas en Español. Maravilloso, maravilloso. Y ahí hizo una especie de intervención mi padre, que se lo agradezco, y me dijo, Javier, mira, no sé si crees en los Reyes todavía o no, pero no te van a traer el disco de Roxette, Baladas en Español. Los Reyes se niegan a traerte este disco, ¿no? Efectivamente. En versión original, sí, pero esta traducción así en español no va a caer esto. Y se lo agradezco, le agradezco la intervención ahí y cortar eso a tiempo. Sí, Roxette, ¿eh? Mucho temazo había ahí, ¿eh? Que también murió de ella también, no me acordaba, me lo dijeron también. Pega 2 palos me di ese mismo día. Sí, pero bueno, muchas de estas cosas son así, ¿no? Que eso lo que decías, siempre parece que hay que dar respuestas muy cultas, pero todos hemos visto y escuchado estas cosas en algún momento, ¿no? Un placer culpable tuyo que tengas de leer o de escuchar. Actual, ¿eh? No te refugies en la Marta Jiménez Serrano de de la ahora, de adolescencia. ahora. Bueno, a mí me gusta muchísima música mala, Mm. pero no lo vivo con culpa, la verdad. O sea... Para no vivirlo con culpa no lo mencionas, ¿eh? No das nombres. Ay, es que me sabe mal dar nombres de gente y decir que me parece una mierda, pero... pero... Pero sí, música, yo qué sé. De hecho, y esto es verdad, es que algunas ni me sé el nombre del autor. O sea, canciones de estas como medio pop, Sí. pegadizas, que ni siquiera, no es que me escuche el disco entero, es que me llega una y por ahí entro, pero no me da tanta culpa. Igual me da más culpa a veces una serie mala o una peli mala, ¿no? Mm. De esto de tengo la regla, quiero algo cursi, da igual lo malo que sea, me lo voy a tragar igual, ¿no? Y por ejemplo, de esto de que hablabas antes de que estabas viendo películas románticas o comedias románticas o series y tal para ambientarte, algo que tú defiendas y que no esté quizá bien visto y que digas, oye, mira, he encontrado encanto a... O sea, yo creo que hay alguna... A ver, comedias románticas las hay malísimas, malísimas, que no he pasado de la primera media hora, ¿eh? O sea, muy malas. Creo que es un género súper maltratado. Y creo que hay algunas que bueno, que no son desde el punto de vista estético una obra de arte del cine, pero que sí proponen algo distinto, ¿no? He mencionado ya La boda de mi mejor amigo, pero Cuando Harry encontró a Sally, por ejemplo, es una muy buena comedia romántica. Por cierto, muy moderna, que es que, vamos, ríete tú ahora de muy moderna. Y creo que es una peli que está muy bien y que funciona muy bien, ¿no? Que siempre se ha metido como en pelis de chicas y ha tenido como esta minusvalorización. Y yo creo que hay películas ahí que están muy bien. Lo cierto es que hay otras también que son terroríficas, ¿no? Y otras, es como que le hemos dado... o sea, como que ya el género es peyorativo, ¿no? Porque Annie Hall, por ejemplo, también es una comedia romántica, ¿no? Llevada a otro lado, contada desde un punto más irónico, dándole un poco más de profundidad, pero en cuanto al género es exactamente eso. No, y de las mejores, para mí de las más perfectas, por así decir, en cuanto a su vigencia todavía, cómo se mantiene sin parecer anticuada, siendo antigua, pero me refiero en cuanto ya la moda, ¿no? O cosas así, que tiene cosas muy, muy interesantes. Y luego la de, o sea, ese duelo entre Billy Crystal y Meg Ryan es
O sea, esos diálogos en el coche, cuando él dice que le gusta leer, o sea, ella dice que le gusta leer los finales, ¿no? Para... Sí, sí. Sí, sí. Sí, y que se hacen amigos y se están acostando con otra gente, pero van hablando, ¿no? Está contado con muchísima más naturalidad. Así son las cosas, ¿no? No te tropiezas en mitad de una calle abarrotada y entonces el otro te ayuda a recoger los papeles por el suelo y entonces te enamoras, ¿no? Esto no pasa Has así. puesto voz de comedia romántica, me gusta. Has puesto voz de tráiler de... Voz de tráiler de comedia Sí, romántica, sí. me encanta. Sí, sí. La costilla de Adán, por ejemplo, por mencionar una No la he clásica, visto. con Katharine Hepburn, buenísima. No la he visto. Ah, sí sé cuál es, pero no la he visto. No la he visto. O sea, hay muchas que están muy bien, lo que pasa es que se ha banalizado como género femenino para pasar el rato, pero cuando se hace bien es genial, yo creo, la comedia romántica. Y que haya una cierta mirada crítica, ¿no? Porque también eso, pues muchas veces es que se han hecho pelis muy... Bueno, que no te están contando nada nuevo en realidad, solo te están poniendo la situación para que tú te sonrías un poco y ya está. Pero si se hace bien puede ser un género estupendo. Una posesión preciada que tengas tú, que sobreviva a tus mudanzas y que tengas en algún lugar. Algo físico. O sea, lo primero que me ha venido a la cabeza, pero esto sí que es ya por cumplir el tópico increíblemente, pero mis cuadernos. Tengo cuadernos escritos desde hace muchísimos años que es lo más preciado porque es irreplicable. O sea, si lo pierdo, ahí se fue, ¿no? Y eso me lo ha llevado casa tras casa y ha sobrevivido a todo. Tengo muy pocas posesiones más que... O sea, no sé, no tengo nada heredado ni nada... todo lo demás creo que, bueno, hay cosas que me daría pena perder, pero que, bueno, pues que las podría Sí. sustituir, pero eso no. Y, por ejemplo, ¿tú has escrito diarios? No, nunca, y me impresiona, de hecho, la gente que lo hace. No tengo esa constancia, no se me da bien y me parece como... Me siento como con deberes de tener que escribir una vez al día, como... No le entro al formato, la verdad. Es verdad que ya escribo con mucha frecuencia, ¿no? Que a lo mejor creo que hay gente que lo usa como precisamente para obligarse, ¿no? A escribir un poquito cada día. Yo como que escribo habitualmente, pero lo del diario nunca lo he... ¿Un mentor que hayas tenido en tu vida, alguien que te haya enseñado o te haya abierto el camino, o te haya dicho algo que te haya venido bien en algún momento? Bueno, mi profesora de lengua y literatura del bachillerato, que se llama Elena, y que me enseñó a leer como leo hoy, ¿no? No a leer... bueno, esto es bonito. Me enseñaron a leer dos profesoras que se llamaban Elena. Elena, cuando tenía 6 años, me enseñó a leer de verdad, o Sí. sea... Y luego la segunda Elena, cuando ya era más mayor, me enseñó como un poco a tomarme la literatura como me la tomo. Y luego la verdad es que es algo que muchas veces he echado en falta. La literatura, o supongo que en realidad cualquier profesión artística, pues no tiene un camino preestablecido, ¿no? No es como decir, bueno, yo quiero ser abogado del Estado, entonces tengo que hacer esto, pasar estas oposiciones y, por ejemplo, yo al acabar la carrera y al acabar el máster, ahí como que me quedé un poco huérfana, ¿no? Yo estaba acostumbrada a estar rodeada de amigos, de profesores a los que yo les enseñaba lo que escribía y demás. Y luego hubo unos años como de, bueno, ¿y ahora a quién se lo enseño esto, no? Yo no tenía ningún contacto en el mundo literario y me tuve que ir acercando progresivamente, ¿no? Empecé a trabajar en una editorial, me apunté a talleres de escritura, pero todo esto ya más tarde. Y ahí sí que tuve una época que era como, me encantaría tener un mentor aquí, alguien que me guíe un poco. Y por eso ahora tú te has hecho profesora también, ¿no? Y me encanta hacerlo, y me encanta, y vienen y me preguntan, y qué hago, y no sé qué, y realmente me gusta mucho poder acompañarles porque es algo que a mí me faltó, sí. Es muy bonito, es muy satisfactorio, tengo unas alumnas más majas, digo alumnas porque la mayoría son chicas, pero no todas.
Y aparte es un espacio, el de los talleres, que me gusta mucho, ¿no? Es de los pocos espacios que hay o que quedan en el que, no sé, se junta gente de cualquier edad, de cualquier ideología, con cualquier visión del mundo y comparten cosas que son valiosas, ¿no? No sé, no llegas con tu profesión por delante o con tu... sino que bueno, son muy honestos, comparten los textos que han escrito y me parece un espacio que me gusta mucho cultivarlo. Sí. Y es bonito también cuando se junta personas de distinta edad, lo que dices tú, nadie sabe muy bien qué ha estudiado o de qué trabaja, incluso a veces es bonito no saberlo y directamente no tener ideas preconcebidas y que cada uno al final comparte lo que escribe y lo que le ha dado a la cabeza y lo que se ha puesto ahí. Sí, lo de las edades me parece fundamental. Estamos como todo el rato repartiendo el ocio según las edades de la gente y eso a partir de un momento no tiene ningún sentido, ¿no? Y también como todo el rato hablando de luchas generacionales. Tremendo eso. Que creo que no deberíamos escucharnos más unas generaciones a otras, la verdad. También te hablas de eso, ¿no? De un poco a veces de... También hay una obsesión eso, lo de... yo a esta edad debería haber estado ya haciendo estas cosas, ¿no? Una guerra interna con nosotros mismos, de un pulso, ¿no? De no sé quién a los 26 ya ha publicado, a los no sé qué ya llegó tarde a esto, hay mucha obsesión con eso y también con compararnos con lo que hicieron nuestros padres o lo de la edad de ser madre o de tener ya tu casa comprada. Las cosas cambian de una época a otra. Claro, es que lo que hay que entender es que cada generación juega con unas cartas. Entonces no puedes comparar las jugadas que está haciendo el otro porque le han tocado otras cartas distintas, ¿no? Y a lo mejor tiene sentido cómo las está jugando aunque tú no lo veas, ¿no? De cara a las generaciones más jóvenes y a las anteriores, ¿no? Todos hemos juzgado a nuestros padres por decisiones que tomaron y a lo mejor eran las decisiones más modernas y tú habrías tomado la misma, pero claro, y desde luego, ¿no? Esta cosa que está ocurriendo ahora, ¿no? Bueno, el mundo ha cambiado, somos más precarios, también hay gente que tiene otros horizontes y quiere otras cosas, y esta cosa de... es que mis padres ya tenían 3 hijos a mi edad, pues es que tampoco creo que sea una reflexión que tenga mucho sentido, ¿no? Si tus padres hubieran nacido el año que tú, ¿tendrían 3 hijos? Pues no lo sabemos. Es el doble rasero del espíritu crítico, ¿no? O sea, está bien tenerlo, pero tampoco puede llevar a la insatisfacción crónica porque también hay que valorar lo que está bien y lo que sí funciona, ¿no? Y yo creo que es muy útil comparar los contextos de las diferentes generaciones. Pero no es lo mismo eso que juzgar las decisiones individuales, ¿no? O este discurso que lo tienen todas las generaciones, o sea, de que los jóvenes son más caprichosos, más... de que cada vez peor, ¿no? Pues es que es imposible porque por pura estadística, ¿no? Y, o sea, el otro día estaba viendo una entrevista maravillosa, por cierto, de Terence Moix, que de hace... O sea, del año... No sé qué año exactamente era, pero año 70 y pico, 80. Y decía... Me hacía gracia porque era las mismas cosas que a veces caemos nosotros. O sea, él lo decía de una manera muy reflexiva y demás, pero que se le caía los mismos temas que se caen ahora, ¿no? De ya no se hacen películas como antes, ya no hay libros como antes, ya ahora se venera, y decía, se venera a personas como John Travolta, ¿no? Me hace gracia porque eso de repente, cómo cambian los ídolos o las personas a las que admiramos, pero que en el fondo siempre hay un John Travolta en cada generación. Por supuesto, con la música está súper claro, ¿no? Ahora está todo el mundo metiéndose con el reggaetón. Pero también cuando surgió nos metíamos con el rock and roll, ¿no? Y los movimientos de cadera de Elvis eran súper obscenos y cómo podía hacer eso. Y ahora estamos diciendo exactamente las mismas cosas del reggaetón, ¿no? Entonces cuando coges perspectiva es muy útil, ¿no? La perspectiva histórica porque dices, bueno, pues evidentemente no siempre estaremos criticando algo, pero seguramente no tengamos razón, o sí, pero ya ha ocurrido esto antes, ¿no? Como que siempre creemos que nuestro momento histórico es muy específico, ¿no? Y muy especial, y yo pues no lo creo. No, y cómo cambia también lo de la perspectiva es interesante. Por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Con figuras, ¿no? Por ejemplo, Joaquín Sabina, que era alguien en su época lo más transgresor, rompedor,
iconoclasta casi, era así ese punto canallita, y ahora parece como que es hasta todo lo contrario, ¿no? O yo qué sé, Woody Allen, que antes lo hemos mencionado, ¿no? Que pasa de ser también el caballo al que se sube todo el mundo que quiere ir de moderno y parecerlo, a ahora parece como de conservador que te guste Woody Allen, ¿no? Entonces esos cambios de perspectiva según la generación o el punto histórico en el que estés es interesante. Claro, y es que era así, ¿no? Lo que hacía Sabina cuando Sabina empezaba, ¿no? En los 80 y demás, era muy transgresor en función del mundo del que venía, ¿no? Y ahora no lo es tanto. Sabina no ha cambiado y el mundo sí, ¿no? Bueno, él habrá cambiado en sus cosas, pero digo, y el mundo sí. Lo que pasa es que también ahí yo creo que es fácil echar balones fuera, ¿no? Como decir, es que Sabina es machista. A ver, tú también escuchabas a Sabina. O sea, quiero decir, machistas somos todos, éramos todos, y simplemente nos vamos dando cuenta de algunas cosas, cambian los valores y reubicamos algunas cosas, ¿no? Y es verdad que la figura es parecida, ¿no? Pero las canciones de Sabina también han cambiado, ¿no? Hay canciones que escribió entonces que seguramente ahora no las escribiría. Entonces, como que es muy fácil coger también como a determinados personajes, ¿no? Y decir, no, claro, es que... Pero a ver, hemos estado todos ahí, ¿no? Sí, que es muy fácil construir tu personalidad a base de destruir la de otro. Claro, claro, sí. Y que seguramente quien con más beligerancia critica a Sabina o a Woody Allen o a quien sea es el que era más fan, ¿no? En realidad es una autocrítica siempre. También para eso sirve el arte, ¿no? Muchas veces es un espejo. Claro. Y a todos nos ha pasado, ¿eh? Decir, pero cómo me gustaba a mí esto, ¿no? Titanic o Celine Dion. Titanic o La oreja de Van Gogh. O Roxette y sus baladas en español. Pero está bien, no pasa nada. Un punto de inflexión en tu vida, algo que cambiara tu trayectoria, tu rumbo, una decisión, un punto en el que dijeras, mira, si llego a ir por aquí, a lo mejor... Bueno, la decisión de intentar publicar mi primera novela, que la publiqué y que me ha cambiado la vida, literalmente. Literariamente. Y literariamente. Que tuvo mucho que ver, si me voy una decisión más atrás, con la decisión de volverme a Madrid. Yo estaba viviendo en Francia y ahí tenía la oportunidad como de quedarme y de instalarme me ofrecían un contrato allí en una universidad y fue difícil tomar la decisión de volver porque aquí no tenía un contrato fijo y suponía volver a pedir ayuda y digamos que a nivel económico era muchísimo más viable quedarme allí. Pero no lo veía, quería intentar publicar la novela, no quería vivir en un país en el que no se hablaba mi idioma porque precisamente no... Claro. Estaba escribiendo y era muy difícil. Ninguna de las personas con las que me relacionaba podía enseñarles lo que estaba escribiendo. Y esa decisión fue difícil, pero bueno, me alegro mucho de haberla tomado. Sí, porque por mucho que a lo mejor se te dé bien hablar o escribir francés, no vas a estar del todo cómoda escribiéndolo, ¿no? Que quieres escribir en tu idioma y... Para mí no tiene nada que ver. De hecho, flipo con esos autores que escriben en otra lengua, que los hay, ¿no? Yo no sería capaz. Hablo muy bien, he vivido muchos años allí y hablo muy bien francés y no tengo que pensar ni nada a la hora de escribir en francés, pero la intimidad que tengo con mi lengua materna no la tengo con ninguna otra. Hoy había un artículo interesante de Juan Claudio de Ramón en El Mundo, el que hablaba de... Ha habido un pequeño debate, ¿no? Con el tema de la traducción, sí o no. Como hablaba de cómo tú te sientes cómodo con que alguien traduzca tu libro, ¿no? Y decían, pues creo que no hay nada comparable a que te lean en tu lengua, ¿no?, materna. Y luego decía, no, pero tú tienes que hacer una historia suficientemente buena y potente y tal, que sea traducible, ¿no? Y hay verdad en eso. Es verdad que hasta que... Y él decía, no, pues hay muy buenísimas traducciones de Dostoyevsky en japonés o de... Todo lo que nos perderíamos, ¿no? Si no se tradujesen los libros y si no pudiéramos leer traducciones. Yo creo que es verdad que cuando se puede está genial, pero mira, yo leo menos en francés y en inglés, que también podría leer en inglés, porque me cuesta muchísimo, o sea, no me ayuda para escribir.
Ya, sí, claro, tiene sentido. me meto como en... Y entonces no... es como que no permea el texto, no sé. Como yo escribo en español, necesito como leer en español, es muy raro. Pero bueno, a veces, por ejemplo, esto se nota muchísimo con la poesía, ¿no? La poesía, si puedo, la leo en versión original porque ahí hay una sonoridad, un ritmo y una rima que inevitablemente se pierden cuando se traduce. Pero igualmente me parece mejor la traducción que la alternativa, que es no poder leerlo. No leer nunca Szymborska, porque nunca voy a leer su idioma, el polaco, ¿no? Pues eso es. Pues y verlo que a veces cuando lo publican al lado dices, no entenderé, pero lo tengo aquí al lado, ¿no? El poema al lado, ¿no? O haikus, cosas así, ¿no? Sí, totalmente. Y tú, por ejemplo, ahora hablando de leer, ¿qué libros también te han sorprendido últimamente o has disfrutado? Mira, me ha encantado Material de construcción de Eider Rodríguez. Aquí también lo recomendó Begoña Gómez Urzaiz. Ah, sí, pues es que es muy bueno. Me ha gustado mucho y... Bueno, es de estos libros que me gustó cuando lo leí, pero que no se me olvidan. O sea, que todo el rato estoy pensando en él. O sea, es un libro que deja mucho pozo. Que ha permeado en ti. Como dices, sí. Sí, es un libro del que me sigo acordando. Y... Bueno, creo que está escrito... teóricamente está escrito en euskera, creo, ese libro. Sí. Claro. De hecho, esto sería interesante para hablarlo con Eider, pero lo tradujo ella con otro traductor que, perdón, no recuerdo el nombre, pero bueno, ella, que es la autora, participó en el proceso de traducción al castellano. Y ese libro, por ejemplo, me encantó. ¿Qué más me he leído últimamente que me haya gustado? El último día de la vida anterior, de Andrés Barba, también me ha gustado mucho. Es muy bueno Andrés Barba. Aquí, ¿cuál leí hace poco que me encantó suyo? El de Vida de Guastavino y Guastavino. Sí. Bueno, a mí Andrés Barba me gusta mucho, pero si me preguntas, para mí Agosto-Octubre, que si no lo has leído te lo recomiendo infinito. Para mí ese es un librazo que me da como rabia porque Andrés es muy conocido, tiene muchísimos libros, pero casi nadie menciona Agosto-Octubre como uno de los... Y yo, vamos, para mí ese libro tenía que haber sido premio nacional o algo. Sí. Agosto-Octubre. Agosto-Octubre. Lo pondré en las notas del podcast para que todo el mundo pase Eso. Y se lo compre. Porque a veces es verdad que la gente quiere recomendaciones y hay libros que a lo mejor han pasado por debajo del radar o lo que fuera, o que no están tan presentes últimamente, que hay que reivindicar. Pues esta es mi ferviente recomendación. Y para terminar, un lema que tengas presente en tu vida o que podría estar en tu estudio si tuvieras un letrero o algo así, o que te gusta a lo mejor repetir a tus alumnos o tenerlo presente de algún modo. Uy, qué difícil. O para tu vida, o digas algo que tú cuando estás escribiendo digas, mira, que te repites, que eres así insistente contigo misma. Que tengan sentido para mí las cosas, ¿no? Que lo que haga... en literatura está muy claro. No se sabe nunca si un libro va a ir bien o va a ir mal, ¿no? Si se supiera, pues estarían los bancos invirtiendo en libros. No se sabe. Que no lo están haciendo de momento. No, hay un misterio ahí y hay unas reglas y estamos hartos de ver libros que se cargan esas reglas, ¿no? En un sentido o en otro. Y entonces al final es como haz lo que tú quieras hacer, porque si haces algo pensando en los demás y luego ni siquiera les gusta a los demás, el nivel de insatisfacción es tremendo, ¿no? Entonces, muy concretamente en literatura, pero un poco también en la vida. No en el mal sentido de no pensar en los demás, ¿no? De no tenerles en cuenta, pero creo que uno tiene que hacer lo que uno quiera hacer. Respetando a su entorno y respetando, pero... Sí, siendo reflexivo, que un libro tiene mucho de reflexión. Y responsable con las consecuencias de las decisiones que uno toma, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil hacer lo que queremos. Sí, tenemos está lo que nosotros mismos creemos que deberíamos hacer, lo que se supone que deberíamos hacer, lo que se supone que tal, lo que cree tu madre que debes hacer, lo que cree tu padre que debes hacer, lo que cree tu novio, lo que creen tus suegros, lo que cree tu profesora del instituto, lo que cree el de enfrente.
y creo que luchar contra todo eso y como digo, en literatura y en la vida, ¿no? Como quedarte un momento tú solo en tu cuarto y decir, a ver, ¿yo qué quiero? Y actuar un poco en consecuencia, creo que es lo que más intento. Porque cuando haces eso, salga bien o salga mal, hay una tranquilidad de haber hecho lo que tú querías hacer, ¿no? Cuando haces lo que tú no estás queriendo hacer, nunca, yo creo que la satisfacción nunca es tan plena. Sí. Me gusta lo de... Es muy difícil a veces hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Y también hay un tema ahí muy interesante a la hora de escribir de hasta qué punto cedo o escucho a mi editor o a alguien a una persona a la que le pido consejo, hasta qué punto escucho, hasta qué punto defiendo lo mío, ¿no? ¿Cuál es el...? Porque si no puedes parecer un flipado, ¿no? Si dices, mira, no admito boli rojo, esta es mi obra inmaculada. Sí. ¿Y hasta qué punto viene bien, ¿no? O sea, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, es que yo creo que un buen consejero, en ese sentido, lo que sabe es escuchar, ¿no? Yo creo que todo cambio y todo consejo es bien recibido cuando te están hablando desde la sintonía de lo que tú has propuesto, ¿no? En ese sentido es lo que yo tengo que hacer con los alumnos de escritura, ¿no? No se trata de que yo les diga lo que quedaría mejor o lo que a mí me gustaría hacer con las ideas que ellos tienen. Es más como entrar en su mundo y desde ahí ver si algo se podría colocar mejor, ¿no? Si algo podría funcionar mejor. Entonces yo creo que no hay que hacer ningún cambio que vulnere tu propuesta, digamos. Pero todos los que mejoran tu propuesta pues son muy, muy bien, vamos, yo los recibo con alegría. Pues Marta, me lo he pasado fenomenal charlando contigo sobre el amor y sobre tantas otras cosas y espero que vaya fenomenal, no todo el mundo. ¿Cuál es la historia del título, por cierto? Bueno, es un título irónico que se deriva de uno de los relatos, ¿no? Pero al final el resumen sería que todos nos creemos muy especiales cuando nos enamoramos, ¿no? Esta sensación de, no, pero es que este amor es distinto, nadie se ha enamorado así nunca. Y todos nos creemos muy, muy especiales cuando nos desenamoramos, ¿no? Nadie lo ha pasado tan mal. No, pero es que ya sé que a ti también te pusieron los cuernos, pero lo mío ha sido peor porque ha sido con mi amigo. Y en realidad es un no todo el mundo que es un sí todo el mundo, ¿no? No somos tan especiales, todos pasamos por las mismas dinámicas y ese no todo el mundo es ese autoengaño que nos decimos a nosotros mismos de no, pero no todo el mundo lo ha pasado como yo. Y sí, todo el mundo lo ha pasado como tú. Pues que todo el mundo sí se compre este libro. Oye, muchísimas gracias, ha sido un gustazo de conversación. Como digo, Marta.